Les decía que esta mañana vamos a tener un tiempo muy hermoso. Estábamos esperando a esta familia que llegara para compartirnos el testimonio de la experiencia que han tenido con su hija, y han venido. Yo quisiera que todos estén atentos y dispuestos para escuchar, porque el Señor nos va a bendecir en gran manera a todos, ¿cierto? ¿Nos va a bendecir el Señor? Muy bien. Bueno, vamos a pedirle a la pareja que venga acá. Bueno, sí, vengan los dos y después se baja el uno y... Ellos son egresados del Seminario Bíblico de Medellín. Wilcar y Marjorie, sí, muy bien. Él es venezolano, ella es colombiana, pero viviendo mucho tiempo en Venezuela. Y están aquí con nosotros después de haber pasado por una experiencia de la cual ustedes van a escuchar. Espero que sean muy bendecidos y ustedes sean bienvenidos. Muchas gracias, hermanos. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Quiero iniciar el testimonio con este versículo. Se encuentra en Deuteronomio 2, versículo 7. Dice así: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Realmente esta palabra y muchos versículos se cumplieron y se están cumpliendo en nuestra vida. Y quiero iniciar. Esther en este momento se encuentra dormida, pero en un momento se las traemos. La pequeña Esther nace con una enfermedad, una malformación en el esófago. Pero quiero como que dar un poquito, antes de iniciar con su testimonio, hablarles un poco acerca de antes de en la gestación. Esther es una niña que nosotros llevamos 10 años de casados y por 4 años estuvimos buscando bebé, hasta que por fin nos dan la buena noticia de que quedamos embarazados. Eso fue para nosotros un gran regalo del Señor, una respuesta del Señor. Y nos comentan, en ese momento yo tenía los primeros 3 meses, fueron muy difíciles. Mi embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Significa que por mucho tiempo me tocó quedarme en cama, no me podía mover y yo soy una persona muy activa. Y fue muy complicado para mí. Después de esos 3 meses, el Señor continuaba el sangrado, continuamente la amenaza. Y en una de las hospitalizaciones, porque el sangrado fue que ya pensábamos que la bebita quizás ya iba a morir, llegamos al hospital y el médico general me dice: mira, el sangrado es demasiado. Lamentablemente yo creo que la bebé ya está muerta. Vamos a esperar al día siguiente que llega el ginecobstetra y que él haga la última revisión y él es el que podría realizarte el curetaje. Esa noche el Señor me regaló y nos recordó: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, sean valientes. Esa ha sido una palabra, una frase durante todo este proceso. Entonces el Señor, en ese momento yo sentí mucha paz, mucha tranquilidad. Al día siguiente llega el ginecobstetra y me dice: no, vamos a realizarte antes de todo, porque es cierto, la bebita no se le están escuchando los latidos, pero vamos a hacerte un eco intraabdominal. Entonces me realizaron el eco. Cuando él no se escucha, los primeros minutos no se escucharon los latidos de Esther, a los segundos se empezó a escuchar el latido. El médico se quedó sorprendido y él dijo: no, mira, ahí está la bebé. No comprendemos por qué tu sangrado, pero la bebita está allí, se encuentra sana. Bueno, eso fue como que el primero de todo lo que vendría. La segunda hospitalización fue también un poco más larga. Todavía no me habían encontrado la causa de mi enfermedad, por qué razón seguía sangrando.
En esa hospitalización también el sangrado fue abundante. Me revisan, me hacen de nuevo el eco, pero en esta vez como intentando escuchar los latidos. Al principio Esther no se escuchó. Y yo le decía al doctor, doctor, tranquilo, no se preocupe porque ella va a salir, no se preocupe. Y al ratico Esther se volvió a escuchar los latidos del corazón. En esa oportunidad Esther ya teníamos como más o menos 4 meses y medio y por fin me encuentran la causa de mi enfermedad. Yo tengo una enfermedad de la sangre que se llama púrpura trombocitopenia. Significa que mi sistema inmune ataca las plaquetas. Yo llegué a tener unas plaquetas de 15,000, cuando el valor normal es entre 150,000 a 400,000. Los médicos estaban sorprendidos de cómo yo estaba viva. Realmente, hasta ahora los médicos me dicen, tú no debías de haber tenido bebé. Eso era un peligro. Desde allí inició el milagro, desde ese proceso. Entonces, a las 30 semanas nace la pequeña Esther. Esther nace con la enfermedad que les comento, con una malformación en el esófago. Durante el tiempo que nosotros duramos, nunca, con ecografías de tercer nivel, con todo lo que me habían hecho, ningún médico vio esa malformación. Para nosotros fue una sorpresa. El día del nacimiento, Esther llega con malformación en el esófago. Su esófago no se conectó con el estómago. Eso implicó que el esófago de Esther se conectó fue al pulmón derecho. Entonces, toda la saliva, todo el líquido llegaba al pulmón derecho. Su pulmón ya se estaba colapsando. Esther ella nació con un peso de 1,470 gramos. Aquí las mamás presentes saben que los bebitos a la semana bajan de peso. Esther llegó a pesar 1,220 gramos. Bueno, Esther le realizaron la cirugía y cuando Esther le están realizando, intentando de conectar el esófago con el estómago, le da un paro respiratorio. Lamentablemente, suspendieron la cirugía y la opción en ese momento para salvarle la vida a la bebé fue, mira mamá, la bebé va a vivir con una gastro, ¿okay? Va a vivir por el primer año con una gastro, va a ser alimentada por su estómago por medio de una sonda. Y la saliva va a salir por el cuello, eso se le llama en medicina esofagostomía. Yo soy enfermera. Yo no ejercí la enfermería porque el Señor nos hizo el llamado para venir acá y fue un proceso. Yo nunca entendí por qué razón había estudiado enfermería. Es decir, a mí me apasionaba enfermería y me fue muy difícil cuando el Señor me quita y me dice, ahora es el ministerio. En el tiempo que yo estuve con enfermería, yo estuve mucho en el área de gastroenterología, todo lo que tiene que ver con ese sistema digestivo. Y recuerdo que siempre las prácticas me tocaban en el mismo lugar. Durante mi carrera no lo comprendí. Yo vi casos muy dolorosos. Mi oración al Señor fue, en un momento yo le dije, Señor, yo te pido, te lo suplico que no me des un bebé que tenga un problema intestinal. Me dolería mucho. Mi primera crisis de fe fue ver que mi pequeñita nació así. Tenía que tener un cuidado muy especial porque la saliva le salía por el cuello y también tenía que tener un cuidado especial porque tenía una gastro. Pero todo estaba en los planes del Señor. Después del tiempo del año, teníamos que esperar un año, que Esther debía de tener un peso de 10 kilos para realizar la siguiente cirugía. Cuando Esther cumplió el año, ya Esther pesaba 12 kilos. El médico no nos había explicado el procedimiento. Cuando él llega y estando allí en la sala de espera nos dice, mamá, a Esther le vamos a realizar un ascenso gástrico. ¿Qué significa esto? Esther no va a tener su estómago en el lugar donde nosotros lo tenemos fisiológicamente. Esther va a tener el estómago ubicado donde está el corazón y los pulmones.
allí la niña tiene el estómago. Yo no lo comprendí. Yo como que, bueno, sí, yo creí en el Señor, sí, no se preocupe. Y creíamos. La cirugía de Esther fue un éxito. El médico es uno de los mejores médicos en esta área, en Medellín, y él salió, hermanos, salió prepotente, mostrándole en un video a los demás médicos, mira lo excelente que me quedó esta cirugía. Cuando el médico empezó a mostrar eso, yo sentí un dolor y yo sentí, Señor, tú vas a humillar, tú vas a humillar a este médico. Al día siguiente vinieron las complicaciones. Esther le dio broncoaspiraciones, neumotoras, neumonía, es decir, Esther, sus pulmones en conclusión estaban deteriorándose. Le empezaron a fallar, Esther empezó a sufrir de hipertensión arterial, es decir, tenía muchas enfermedades, empezó a padecer del riñón. Imagínense, tener el estómago acá, su organismo empezó a colapsar. Por unas semanas el cirujano no se vio. Solamente estábamos con los otros médicos intensivistas. En ese proceso para nosotros fue muy doloroso, pero uno de esos días, cuando el médico nos dice, uno de los médicos nos llama y nos dicen, papá, tenemos una noticia, ya nosotros ya hemos hecho todo lo humanamente posible. La ciencia ya hizo todo. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Esther ahora queda en las manos de Dios. Solo Dios es el único que puede salvar. Lo recuerdo, sus palabras, estábamos en la habitación de Esther. Yo le dije, yo sé, desde siempre nosotros sabemos que Dios es el que va a salvar a Esther. Gracias, nosotros lo sabemos. Ese día el Señor me regaló este pasaje. Se encuentra en Éxodo 23, versículo 20, dice así: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Mi oración, esta fue una oración de entrega. Mi oración al Señor fue, Señor, si el lugar que tú le has preparado a Esther es estar en tu presencia, va a estar en las mejores manos, en las manos de su Creador, en las manos de su Padre. Pero si el lugar que tú le has preparado a Esther es estar con nosotros, yo te ruego, Padre, que nos des la sabiduría y la dirección para guiar a Esther en el camino, en tu camino. Ese día yo sentí una paz y fue muy interesante porque en ese mismo momento el Señor estaba tratando con mi esposo de una forma en la entrega, con otro versículo. Y los dos estábamos entregando al Señor la vida de Esther. Yo sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que esa paz que dice la Biblia la sentí en ese momento, una tranquilidad y una certeza de que Dios estaba en control y de que el Señor cuida de nosotros y está cuidando de Esther, aunque estaba llena de muchas cosas. Tenía un ventilador artificial, punciones por todo su cuerpo. Esther tenía una quemadura de 3er grado que le hizo lamentablemente el hospital. Una de las noches, como ella estaba entubada, le iban a colocar potasio y claro, como la bebita estaba totalmente dormida, le pusieron potasio por vía periférica en el pie y eso se encapsuló. Eso llegó a ser una quemadura de 3er grado. Una cirugía innecesaria para la pequeña en la gravedad que Esther tenía. Esther no recibía oxígeno, un correcto oxígeno, y llegar al pie, eso se estaba pudriendo, hermanos. Cuando nosotros veíamos ese piecito de Esther fue muy doloroso. Pero con todas las complicaciones, eso era como que, Dios mío,
tú por favor toma el control y pelea por nosotros. Esther tuvo 10 cirugías. Hasta el momento lleva 10 cirugías, va para una que estamos esperando, la iba a hacer el médico el 29, pero no se realizó porque yo hablé con el cirujano y le dije, ay, Esther va a conocer la playa. Entonces él me dijo, no, vamos a suspender la cirugía. Entonces ya va por 10 y ahorita sería la 11. Todo lo que las complicaciones que Esther tenía y después de la entrega que nosotros hicimos al Señor, fue como que el Señor nos abrió los ojos a la realidad, a la necesidad del prójimo, a la persona que no tiene del Señor y a la que tiene del Señor y vive en la angustia y en la zozobra que nosotros estábamos viviendo. Me vio la realidad de amigos, de personas que estaban en el hospital que necesitaban ser escuchadas, que necesitaban recibir consuelo, que necesitaban oración y lo más importante, que necesitaban que le testificaran del amor del Señor. En ese momento, cuando ya empezamos a verlos a ellos, tuve la oportunidad de conocer a una señora de Sincelejo. Ella, su hijo tenía 7 años, él nació con un problema del hígado y ella ya llevaba mucho tiempo en el hospital, sola, sin su familia. Recuerdo que su niño tuvo muchas complicaciones, pero Esther, cuando Esther abre los ojitos, cuando por fin Esther, estamos hablando en ese proceso que yo conozco a esta persona, abre los ojos, por fin la llevamos a pediatría. Yo estaba muy contenta al Señor, ya yo estaba haciendo relación con esta persona. Y en pediatría vemos que Esther empieza a vomitar y no comprendíamos cuál era la causa de los vómitos de la pequeña. Yo le digo al doctor, usted debe realizar algún procedimiento, algún examen para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurrió? Esther, el estómago, en vez de estar acomodándose en la caja torácica, era hacia arriba. Y eso estaba haciendo que la bebé se estaba ahogando. Cuando ellos me muestran por rayos X lo que estaba pasando, me dicen, mamá, papás, tenemos que actuar de inmediato. Esther debe de ser intervenida. Inmediatamente nosotros tomamos la decisión orando, sí, porque realmente no había opción. Y Esther seguía presentando problemas respiratorios. Esther, sus pulmones todavía seguían enfermos. Ella ingresa a cirugía y la anestesióloga me dice, mamá, yo como anestesióloga te voy a decir que en esas condiciones que Esther está ingresando hoy, yo no doy factibilidad que la niña sobreviva a esta cirugía. Y yo le dije a la doctora le dijimos, tranquilos, mira, nosotros confiamos en el Señor, no hay más opción y creemos que Dios es el que tiene a la pequeña y la ha cuidado. Entonces, procedieron, gracias al Señor. La cirugía fue un éxito, pero imagínense, volvimos a cuidados intensivos y en cuidados intensivos la volvieron a entubar, le volvieron a colocar un ventilador artificial, pero todo era con un plan. ¿Recuerdan la amiga que les estoy comentando, que conocí, que su hijo tenía un problema hepático? En esos días estaba muriendo, ya les habían dicho a la familia que él en cualquier momento iba a morir. Cuando Esther ingresa, como a los 2 días, el niño muere. Pero la mamá estaba hablando conmigo y me decía, la mamá no es cristiana, es católica, y me decía, Marjorie, lo único que yo le pedí al Señor era que en el momento que Él me quitara a mi hijo, no estuviera sola. Marjorie, no estoy sola, tú estás conmigo. Y yo sentí un quebrantamiento. Yo sentí como el Señor escuchó la angustia de esa madre que le hacía esa petición a su hijo de 7 años que se estaba muriendo. No estaba sola. Dios tuvo un propósito porque Esther de nuevo regresó a cuidados intensivos. Y el propósito fue ella, fue Cecilia. Después de eso el niño muere.
ellos se van, nosotros actualmente tenemos comunicación. Después de eso, Esther abre los ojos, sale de nuevo de cuidados intensivos, vuelve a pediatría, pero le tienen que seguir haciendo dilataciones. Dilataciones es que Esther hay que hacerle cirugías porque como su esófago no es fisiológicamente el de ella, sino es cogido del estómago, se cierra, entonces es necesario abrirlo. Tenían que abrirlo porque se estaba cerrando. De nuevo otra cirugía. Imagínense dónde terminamos. En cuidados intensivos, entubada, de nuevo la pequeñita. Ese día para mí, ya yo estaba como que nosotros confiábamos en el Señor y los médicos y las enfermeras decían, Esther de nuevo por aquí. Esa noche recuerdo una de las enfermeras jefa del lugar de cuidados intensivos me comenta, Marjorie, yo te puedo hacer una pregunta. Yo quiero saber por qué razón Dios permitió que Esther naciera así. O por qué razón, mira los niños que están a tu alrededor, nacen así. El Señor me recordó el Salmo 142 que dice que nosotros somos una creación perfecta y hermosa hechas por Dios y por eso lo alabo. Y yo tuve la oportunidad de testificarle a ella del Señor y decirle, mira, no, nosotros somos perfectos. Dios me hizo a Esther perfecta como hizo a la persona de al lado que tiene un síndrome perfecta. Somos nosotros, nuestros ojos que los ven imperfectos, pero Dios los ve perfecto y por eso yo lo alabo. Y fue el tiempo de testificarle a esta persona. Después de eso, Esther en cuidados intensivos, uno de los cirujanos que la operó, en vista de que Esther no mejoraba, de que Esther le estaban haciendo dilataciones, y Esther siempre lo mismo. Esther, el médico dice, yo le digo que va a hacer, que ahorita cuál es el siguiente paso a seguir. Y él me dice, mamá, el siguiente paso a seguir, si Esther no mejora y no reacciona, es que le quiten el estómago. Imagínense quitarle el estómago a un bebé, la gravedad de eso, las implicaciones que tiene. Yo me le quedé viendo y recuerdo que el Señor me trajo a la memoria y me dijo, quédate tranquila, yo peleo por ustedes, no tengan temor. Ese día, nosotros normalmente siempre escribíamos por Facebook cómo iba, un avance pequeñito acerca de cómo iba la recuperación de Esther. Ese día entonces escribimos que por favor oren, que los médicos ya no saben qué hacer con la pequeña. Y muchos hermanos, recuerdo que un hermano que él es del seminario, pero actualmente está viviendo en Suiza, me dice, Marjorie, yo aquí en Suiza, tranquilo, Wilcar, aquí en Suiza, ya estamos buscando una fundación y vemos, no permitan que le quiten el estómago al bebé. Fue muy bonito porque nosotros vimos el apoyo de diferentes personas. En Estados Unidos también una persona nos escribe y ella también estaba moviendo recursos, moviendo contactos para ver si podíamos internar a Esther en una fundación hospitalaria que trabajan específicamente con niños con atresia esofágica. Eso no fue necesario para la gloria del Señor. Esther ha sido su proceso de sanidad, ha sido progresivamente, ha sido poco a poco. Y Esther lo que ha querido, el Señor se ha glorificado y ha querido mostrar su poder a los médicos, a nosotros y a más allá, a ustedes como iglesia, a muchas personas que conocen hoy del testimonio de Esther. Quiero finalizar con un pasaje que para nosotros fue muy especial en Deuteronomio 32, versículo 46 y 47. Esther, en el tiempo que estuvo en cuidados intensivos la primera vez, cuando estaba pequeñita, nosotros teníamos un hábito, y el hábito era que siempre le recitamos la palabra del Señor.
siempre. Es decir, nosotros entrábamos y ella entubada, en incubadora, nosotros le recitábamos un versículo o le contábamos una historia de la Biblia o iniciábamos de repente el libro de Esther y lo hablábamos. Yo veía que la gente escuchaba y algunos se nos acercaban. Y así fue en el tiempo de su cirugía. Y dice así: mediten bien, Deuteronomio 32, 46 al 47. Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida, porque por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. La palabra del Señor durante este tiempo, en este momento, es vida para nosotros. Ha sido necesario, es decir, para nosotros el tiempo de intimidad con nuestro Dios, con nuestro Padre, eso fue lo que nos sostuvo. Nos sostuvo el hecho de que cada día leíamos la Biblia, leíamos a Esther y creíamos en el poder del Señor. Yo le compuse una canción a Esther, esa canción. Los médicos, los anestesiólogos, yo no sé si ustedes, cuando uno ingresa a cirugía y son bebés, normalmente piden que la mamá y el acompañante acompañe al niño a la anestesia o le canten, como que el niño se quede quieto y tranquilo. A mí me decían: mamá, si te sabes alguna canción, por favor, cántasela a Esther para que se quede tranquila. Y el Señor me dio una canción, una letra de la canción de Esther, y dice así: estrellita, princesita, tú eres un regalo de Dios. Estrellita Esther en hebreo significa estrellita. Tú brillas y das alegría a nuestros corazones. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo. Estrellita, aun si pasaras por el valle de muerte, no temas ni desmayes, tu Dios está contigo. Estrellita, el ángel de Jehová te guiará y te llevará al lugar que te ha preparado. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo. Después de 5 meses y medio en el hospital, Esther sale del hospital. Cuando sale con una alimentación parenteral. Es decir, Esther tenía un catéter central y se alimentaba por un alimento especial. Ella, durante todo su trayecto de vida, nunca había comido por la boca, nunca. Además, la niña, motricidad, todas esas cosas tenía retraso a causa del tiempo de intubación. Esther duró de esos 5 meses y medio, 3 meses entubada, mucho tiempo. Cuando ella sale, los médicos nos dicen: papás, Esther sale, pero eso no significa que la bebé está bien. Ella todavía sigue delicada. Y yo le decía al médico: tranquilo, Dios está en control y Él lo ha mostrado. Entonces nos llevamos a la pequeña en salud en casa. Esther empezó con su proceso de recuperación. Actualmente Esther come cada hora, porque Esther tiene el estomaguito como una persona que tiene bypass gástrico. La persona de bypass gástrico come cada hora, poquito, como un pájaro. Esther hay que estar alimentándola poquito a poco. Pero Esther se ha sostenido. Miren, cuando nosotros salimos del hospital, Esther solo comía 2 onzas. Y los médicos decían: pero para quitarle esa alimentación, la médica me decía: es que con 2 onzas cada hora la niña no va a poder levantarse, mamá. Y llorando al Señor para que le quitaran esa alimentación, orando al Señor, hasta que por fin, en otra de las cirugías que estuvo, yo le digo al cirujano que el cirujano, no quiero dejarlo pasar, el prepotente, un día se me sienta y me dice: Marjorie, yo quiero que me hables de ti y de tu esposo. Y yo le empecé a hablar.
Y él me decía, ustedes están locos, ustedes son evangélicos. Y yo le digo, sí. ¿Y tú dejaste todo? Sí. En Venezuela por venir a servir a Dios, sí. Y él se quedaba callado. Sigue hablándome de ti, sigue hablándome de tu Dios. Ese hombre actualmente no es cristiano, pero él siempre con nosotros, yo siento que el Señor tiene un plan para él. Y yo sé que el Señor le presentó Esther a Ángelo porque Dios quiere que Ángelo conozca del Señor. Y ustedes, Ángelo ve a Esther donde sea y la ama, la abraza. Es decir, él tiene una conexión con esa niña que solamente Dios es el que se la ha dado a él. La ama. Entonces, yo le pedí el favor que le quitara ese catéter, porque ya ese catéter era un riesgo de infección, y él se la quitó. Nos llevamos una exhortación por parte del médico, aparte de la gastro, porque es eso, Esther, ahora qué va a pasar con la bebé, se nos va a desnutrir. Hermano, Esther es flaca, pero para la gloria del Señor Esther no está desnutrida. Le hicieron exámenes y tienen mejores, sus exámenes son mejores que los de nosotros. Ella está bien. Los médicos en diciembre, la última cirugía que Esther tuvo, los médicos de cuidados intensivos, cuando nosotros nos quedamos hospitalizados una semana a causa de los pulmones de Esther, los médicos de cuidados intensivos solamente iban a visitar a la pequeña porque decían, nosotros tenemos que ver el milagro. Ellos reconocen que Esther es un milagro de Dios. El mundo reconoce que es un milagro de Dios. Entonces, gracias. Hola, es una bendición estar aquí y poder seguir compartiendo un poco sobre el testimonio de Esther. Mi esposa no lo dijo, Esther lleva hasta el momento 10 operaciones y este martes que pasó venía la operación número 11, pero ya habíamos programado el viaje, así que Dios es tan misericordioso que hasta pudimos hablar con el cirujano y el cirujano sin ningún problema, más bien contento porque la niña iba a conocer el mar, nos corrió la fecha de la cirugía para dentro de unas 2-3 semanas. Gracias a Dios ya son intervenciones de control, entonces no tenemos una presión de que hay que hacerlas de inmediato y eso es una bendición. Este tema de lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios hizo en la vida de Esther, a mí me ha hecho pensar muchísimo en el tema del dolor, en el tema del sufrimiento, en el tema de por qué pasan las cosas, porque Esther sobrevivió y, por decir algo, Isabela, una niña muy similar a Esther, no. Porque Dios decidió llevarse a uno, porque decidió sanarla a ella. Y hay un pasaje en la Biblia que me ayudó un poco y me ha ayudado un poco a mí a entender este proceso. Y está en el Evangelio de Juan, en este hermoso y singular evangelio en el que el autor Juan nos quiere afirmar y recordar esa identidad de Jesús, ese evangelio que se caracteriza por todos esos yo soy. ¿Se recuerdan? Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una característica de este evangelio. Y en el capítulo 9 de Juan hay una historia, hay un relato que habla de un milagro de sanación. Y quiero leerlo para comenzar. Dice así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó?
¿Eros sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos del ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este tu hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es él el que está hablando contigo. Yo creo, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Bendita sea la palabra de Dios. Este es un pasaje precioso, es muy, muy especial, que está dentro de
dentro de la declaración de yo soy la luz del mundo. Y Jesús, después de declarar yo soy la luz del mundo, lo que va es le da la vista a un ciego. Es muy ingenioso esas cosas que el Señor hace. Y en este pasaje hay 4 escenas, 4 encuentros. Así brevemente uno puede ver, hay un primer encuentro con Jesús y el resultado de ese encuentro es una sanación. El hombre recibe la vista. Luego siguen 2 encuentros y es los encuentros que va a tener este hombre ya sano, primero con la gente del pueblo. Y lo que genera ese encuentro es conflicto, duda. Y luego otro encuentro, pero ya es con los fariseos, con las autoridades religiosas, con los especialistas en la palabra de Dios. Y también genera rechazo y conflicto, termina la expulsión. Y hay un último encuentro, otra vez con Jesús, y es un encuentro en el que hay adoración, en el que hay confesión del Señor. En esas 4 escenas yo veo 3 hilos, 3 ideas que corren a lo largo, entretejidas. 2 de esas ideas apuntan de manera negativa, 2 de esas ideas son como una advertencia y una es la idea central y es contrastada. Y las 3, para facilidad de la audiencia, se pueden identificar con la letra P. Uno de esos hilos son las presuposiciones. El segundo de esos hilos es la presión. Hay presiones, hay presuposiciones, hay presiones a lo largo de todo el relato. Y el tercer hilo, hay un propósito. Y sobre esas 3 cosas, pensando en mi propia historia, lo que pasó con Esther, es lo que les quiero compartir hoy. Entonces, les voy a hablar brevemente de presuposiciones, presiones, un propósito. Y quiero al final dar 3 reflexiones sobre cómo eso ha tocado mi vida. Entonces, veamos las presuposiciones. Por ejemplo, hay 2 presuposiciones que aparecen a lo largo de este relato y son los extremos en cuanto a las presuposiciones de lo que Dios hace cuando sana. La primera es la famosa ley de la retribución. Por ejemplo, en el verso 2 y en el verso 34, vamos a buscar esos 2 pasajes. El 2 dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Eran sus padres? Y en el 34, ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. También pueden verlas, no las vamos a buscar, pero en el verso 16, en el verso 24 aparecen esas ideas, y es la idea de que si algo va mal en tu vida, es porque Dios te está castigando, porque hay pecado en ti. Esa es una ley de retribución, es un Dios que está esperando que tú te equivoques para darte palo. Gracias a Dios, durante toda esta historia con Esther, nosotros fuimos muy amados y no vimos gente que se acercó a sugerir siquiera cuál era el pecado que Marjorie y yo habíamos cometido para que nuestra primera hija, la hija deseada, la hija buscada, naciese con una malformación complicada. Creo que en Colombia es 1 de cada 6.000 niños, de cada 6.000 nacidos, nace con una atresia esofágica. No es súper extraña, pero tampoco es una cuestión común. Nadie salió con eso, gracias a Dios. Pero lo primero que vemos en el pasaje es esa ley de retribución, esa actitud de decir, si algo está mal en tu vida es porque tú tienes algo. Dios te está castigando. Es esa presuposición. El otro extremo es la presuposición, de la presuposición lo vemos, por ejemplo, podemos buscar los versos del 13 al 15. ...13 al 15. Y dice,
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y él abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora respondió. Y es presuponer que Dios solo actúa de una manera. El problema con esta gente es que Dios no sana en sábado. Dios es muy correcto. Dios sigue las reglas. Y eso es una presuposición con la que hay que tener cuidado. O sea, Dios es creativo y es soberano. Y esto es pensar en gente que asume que nosotros teníamos que orar o hacer un tipo de actividad para que Esther sea sanada, cuando realmente nosotros no podemos decirle a Dios cómo debe hacer, cómo debe actuar. Las presuposiciones son una trampa. ¿Por qué son una trampa? Por algo muy sencillo. Las presuposiciones es tomar una idea o algo que puede ser particular y llevarlo a lo general. Por ejemplo, la Biblia sí deja claro, Dios nos disciplina. Y si yo me porto mal, Dios me puede disciplinar. Eso la Biblia lo deja claro. El problema está en que yo agarre y haga de eso una regla, y todos los casos donde hay un problema son disciplina. Pero la Biblia sí es claro. La Biblia sí dice, Dios disciplina. Dios al que ama disciplina. Eso es un pasaje bíblico, eso no se puede negar. El problema con las presuposiciones es llevarlas y hacerlas una regla general y todos los casos verlos con el mismo ojo. Es lo que está pasando aquí en este pasaje. O sea, este hombre tiene que ser pecador porque no cumple las reglas. Este hombre tiene que ser pecador porque está enfermo. Entonces tenemos ahí las presuposiciones. Ahorita voy a hablar un poco, al final voy a hablar un poco de las presuposiciones. Voy a pasar al siguiente punto, las presiones. Y hay dos presiones que se ven en este pasaje. Por un lado está el miedo y el temor. Estaba el miedo que tenían, por ejemplo, los padres de este hombre de ser expulsados de la sinagoga. Ese temor que todos se quedaban callados, nadie podía confesar que Jesús era Señor porque iban a ser expulsados. Y estaba también el miedo al rechazo. En este caso el hombre vence ese miedo al rechazo y se enfrenta. A mí me parece hermoso, les recomiendo que lean este pasaje con mucho detenimiento, pero ese diálogo entre el hombre y los fariseos es una muestra de fe, de cómo ese hombre no solo recibió la vista física, también la vista espiritual. Bueno, en realidad yo pensaba realmente en este tiempo, realmente en mi vida, para Esther y para mí, quizás el hecho de Esther, el milagro de Esther, no generó en nosotros una presión de que tuviésemos miedo a que si confesábamos el milagro nos iban a botar de una iglesia. No, de hecho eso no es típico, pero sí vivimos otra presión que es muy común, y es la presión de querer pagarle a Dios el favor. Es la presión de decir, ahora como Dios sanó a mi hija, yo me consagro más y me meto al pastorado y dejo todo para servirle. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios sanó a Esther por gracia. Dios sanó a Esther por gracia. Y yo anhelo, uno de mis sueños siempre, o de mis pasiones, es el trabajo misionero. Yo amo hacer misiones, anhelo trabajar como misionero, pero realmente lo que Dios ha ido moldeando en nuestra vida ha sido el pastorado, quizás ayudar en la movilización de iglesias. Entonces quizás ese sueño de que mi esposa y yo dejemos todo y vayamos a servir a Dios, por ejemplo en África, siempre hemos soñado con Asia, el suroeste asiático, quizás ese sueño no se dé. Y a veces la presión es el anhelo de que Esther cumpla nuestros sueños. Y yo anhelo que esa chiquita
sea una sierva de Dios, sea una evangelista, sea una adoradora, sea una misionera. Eso es mi anhelo, yo se lo pido a Dios. Pero algo que le pido a Dios es que cuando yo le cuente a Esther su historia, su testimonio, yo guardo todas las noticas, todas las fotos, todo para que ella un día conozca qué hizo Dios con su vida. Yo le pido a Dios que nosotros no usemos su testimonio para hacerla tomar decisiones, para que ella sienta que como Dios la sanó, ella debe pagarle a Dios, porque la cosa no es así. La cosa fue un acto de gracia. O sea, no fue Dios que se paró, no fue Jesús que se paró y le dijo a este hombre, bueno, ahora yo te sané, ahora tú debes usar la vista que usaste para leer todos los sábados la Torá. No, Dios lo sanó. Dios quiso hacer un milagro en su vida. Y nuestra obediencia, nuestro llamado, no nace del sentido de deber, nace de la adoración y la gratitud al Dios que nos salva. Yo sí espero que un día Esther me diga, papá, Dios ha sido tan bueno conmigo que yo le quiero servir. Eso me llenaría de mucho gozo. Pero que me diga, bueno, como Él me salvó, ahora ya yo sé que debo renunciar a mis sueños, no sé, de ser pintora o de ser abogado, porque debo ir a estudiar teología al seminario como hiciste tú. Entonces eso no me gustaría mucho. No podemos caer en esa presión del sentido de retribución. Y es fuerte. ¿O no les ha pasado que después de un susto, no sé, uno descubre un domingo, decidió no ir a la iglesia, irse de paseo y casi lo asaltan y uno sintió la mano del Señor y lo primero que le viene es, ahora voy a ir todos los domingos a la iglesia? Es como ese sentido de retribución. Y no, venimos a la iglesia porque amamos a Dios, porque somos amados por Él. No porque Él nos está librando, no porque Él nos está dando para los pasajes. No podemos pagar lo que no tiene precio y lo que fue gratis. Y esa es una presión fuerte. Esa es una presión a la que a veces nos vemos sometidos. El llamado mío y el de mi esposa, en ese sentido, no tiene nada que ver con lo que Dios hizo en la vida de Esther. Lo que hizo Dios en la vida de Esther nos ha dado más motivo de gracias, nos ha dado más motivos de adoración, nos ha dado fuerzas, nos ha ayudado a crecer, pero no es la razón, porque la gracia no la podemos pagar. Entonces esa presión es algo de lo que hemos aprendido a cuidarnos, pero sobre todo quisiera que leyésemos los versos 35 al 38. Y con esto quiero introducir la última P, ¿se recuerdan? Presuposiciones, presiones y ahora propósito. Del 35 al 38 dice, mientras sale ahí, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Las pruebas, los milagros, las bendiciones que Dios nos da, no son para nosotros, son para su gloria. Son para alabarlo a Él. Para mí un milagro está completo cuando terminamos de rodillas ante el Señor, cuando terminamos reconociéndole, alabándolo. Yo estoy maravillado porque ahorita en diciembre Esther tuvo su última operación y se complicó un poco respiratoriamente y terminamos una semana hospitalizados, casi que llegamos a 31 de diciembre en el hospital. Y a mí me impresionaba que de repente estábamos en la habitación y entraban 3
médicos que no eran de pediatría, de cuidados intensivos, y decían: nos acabamos de enterar que Esther está aquí, queremos venir a verla, qué hermosa está esa niña, ella es un milagro. El mayor milagro que yo he visto es cómo el nombre de papá ha sido glorificado, cómo el nombre de Dios ha sido glorificado. Es un propósito. Y eso a mí me ha ayudado a entender. Yo no sé, no creo ser capaz de entender todo lo que ha pasado con Esther, hasta dónde ha llegado su testimonio, cómo ha movido iglesias, cómo ha movido gente a orar, cómo ha movido gente a buscar a Dios. Eso ha sido algo maravilloso. La verdadera razón, el verdadero propósito, o el propósito más grande por el que Dios quiso sanar a mi hija, fue para Él llevarse toda la gloria, para Él llevarse toda la honra. Y sí, en el proceso, Marjorie y yo hemos crecido, hemos aprendido muchísimo. Dios le ha ido acercando a Marjorie personas con niños que tienen la misma enfermedad, y Marjorie ha podido ser consuelo, ha podido ser bendición. De hecho, nos mudamos hace un par de meses nos mudamos a un nuevo sector en Medellín, y resulta que dos madres que tienen hijas con lo mismo viven relativamente cerca. De hecho, una es casi que vecina nuestra, y eso es un milagro. O sea, no son niños con atresia esofágica, no hay en cada esquina, y los tenemos cerca, y es la oportunidad de bendecirles y de darle la gloria a Dios. Entonces esto me enseña tres cosas, y con esto voy terminando. La primera, el objetivo de las pruebas. Si me preguntan a mí, ¿qué es lo que ha hecho en mí este tiempo, esto con Esther? Es exactamente lo mismo que dice la misión de esta iglesia: hacerme un adorador. He crecido en paciencia, he crecido en fe, pero he crecido en adoración. Yo recuerdo que cuando Esther fue operada la primera vez, esa criaturita de 1200 gramos, chiquitica, indefensa, y fue una operación de unas 6 horas, llegó un momento en el que yo dije: Señor, ya yo no puedo pedir más. O sea, ¿qué pasa si me paso 6 horas diciendo: Señor, sánala, 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 y sale el médico y me dice: no sobrevivió? ¿Qué pasa si después de estar insistiendo en una posición y Dios dice: pero es que yo quiero otra cosa? Y lo que yo sentí es que lo único que podía hacer en ese tiempo era adorarlo a Él, porque sencillamente, si el Señor nos dejaba a nuestra hija con nosotros o se la llevaba, Él sigue siendo digno de toda adoración. El principal propósito es adorar a Dios, es darle la gloria a Dios. Y eso implica, la segunda cosa, ver más allá de mí mismo. O sea, esto no se trata de mi historia. Esto ni siquiera se trata de la historia de Dios, de la historia de Marjorie. Se trata de la historia de Dios. Es el plan de redención de Dios. Es el plan de Dios moviéndose en medio de nosotros. O sea, no es que Dios hizo esto para nuestro bienestar y dijo: pobrecito, yo quiero darles un hijo. Es algo más grande. Probablemente sí dijo: yo quiero darles ese hijo, porque esta es voluntad de Dios. Pero si yo me quedo en creer que lo que Dios hace solo está en mí, me voy a frustrar. Porque de verdad, ya para finalizar, es aceptar que Dios es soberano, creativo y santo. Él tiene el control. Él hace las cosas según su voluntad. Y sé que esto es muy fácil de decir, y con esto quiero terminar, contando el testimonio de Esther, que ahora está sana, ahora la ven caminando. Esther nació un 15 de enero. Nosotros vimos el milagro de Dios
cuando ya la habían llevado a la casa, se alimentaba por su sonda gástrica, pero había sobrevivido, estaba con nosotros. A las pocas semanas, a los pocos meses de tener a Esther en la casa, me llaman de Venezuela y me dicen que mi papá está enfermo y tenía cáncer. Tenía un cáncer que hubiese sido muy fácil de atender, era un cáncer de piel, una pequeña llaguita en el pecho. El tema es que se complicó. Mi papá de esa llamada no duró 2 meses. Lloré, clamé y el Señor decidió llevárselo. Y fue una condición muy, muy penosa. Mi papá, cuando falleció en unas condiciones muy duras. El tema de salud en Venezuela es terrible. El lugar, la forma. Y yo pienso, Dios sigue siendo el mismo Dios bueno, justo y soberano. No cumplió en ese momento porque Él lo decidió así. Porque de verdad Él no está ahí para consentirme. Pero aún así me dio la oportunidad de viajar a Venezuela, despedirme, compartirle el Evangelio y dejar que Él partiese en paz. En las buenas o en las malas, si Dios está respondiendo tus oraciones o sientes que no, lo importante es reconocer que Dios es bueno, soberano y que el objetivo es adorarle, que es más allá, su plan es mucho más grande. Así que quiero terminar orando, que terminemos adorando y pidiéndole a Dios que en todo lo que está pasando en nuestras vidas, cuando nos está yendo bien, cuando no nos está yendo tan bien, que en todo eso podamos reconocer que Él es ese Dios bueno, soberano, creativo, que es digno de toda adoración. Porque al final de toda prueba, el final de toda prueba debería ser adorarle a Él, porque Él tiene el control.